De reflexión colectiva, las aproximaciones reunidas en este volumen muestran distintas preocupaciones intelectuales, analíticas y normativas que se traducen en cada uno de los textos seleccionados. Para comentar la presente obra, dejo con ustedes, en primer lugar, al profesor Luis Riveros, ex rector de la Universidad de Chile, académico de excelencia de la Facultad de Economía y Negocios, quien desde su experiencia en gestión universitaria nos entregará su perspectiva del libro. Muchas gracias. Bueno, le agradezco la invitación al rector y por supuesto a Francisco Gangas, quien nos ha dado un ejemplo de perseverancia, de empeño, casi de presión indebida muchas veces, que es lo que se necesita para liderar un trabajo que pone junto a tanta gente y que además tiene un gran mérito porque toda es gente que habla de temas que son esencialmente distintos, son distintas aproximaciones, distintas miradas, pero se ha logrado en este libro darle un cierto sentido, una cierta organicidad. O sea, uno lee el libro y sabe exactamente cuáles son, ¿no es cierto?, las distintas miradas que hay sobre un tema tan complejo y de alguna manera tan de moda como la gobernanza universitaria. Cosa de la cual no hablábamos en los años 60. En los años 60 hablábamos del gobierno universitario, en medio de todas las disputas políticas, ideológicas y estrictamente universitarias. Entonces este tema de la gobernanza surge después y se plantea en términos de las interacciones y los acuerdos entre los gobernantes y los gobernados, para dar lugar de alguna manera a la institucionalidad y a las normas necesarias para el funcionamiento de una institución. Gobernanza universitaria es una cosa, pero gobernanza de las instituciones en general también van en paralelo con distintos grados de complejidad y de tarea. Y ciertamente esta gobernanza, como lo indican, yo diría, casi todos los artículos que se incluyeron en este libro, está en el marco de una misión, la misión de la universidad. Varios autores lo plantean desde el punto de vista del plan estratégico, de la mirada de desarrollo de la universidad, y otros más por la esencia de principio de lo que es una institución universitaria que necesita ponerse objetivos que respondan a su rol histórico, que respondan de alguna manera a las tareas que la sociedad le ha encargado, como en el caso de las universidades públicas, o la tarea que le ha encargado un grupo o varios grupos de quienes están interesados en desarrollar un cierto proyecto universitario con ciertos propósitos que pueden ser también de muy distinta naturaleza. Y desde luego este desarrollo, ¿no es cierto?, en el contexto de una misión para generar una gobernanza, un mecanismo para ponernos de acuerdo, cómo hacemos esto, evidentemente que se da en el contexto legal al cual me voy a referir en un minuto, que se va haciendo cada vez más restrictivo de alguna manera, pero que también, ¿no es cierto?, ha permitido ordenar, y esto es un fenómeno que uno percibe en nuestro país, pero también en otros países donde Perú, por ejemplo, se ha adentrado a una tarea de ordenar su sistema universitario, y para eso, claro, necesariamente tiene que tener un conjunto de reglas más o menos bien establecidas. Y todo esto es algo que se destaca mucho en el libro. Todos los autores hablan del proyecto de desarrollo, de la tarea del desarrollo institucional, y que desde luego lleva, como en el trabajo del doctor Rojas, al tema de la gestión, al que me referiré en un minuto. Entonces, este tema de la gobernanza implica una cantidad de temas anteriores, ¿no es cierto?, y componentes de ella, que la hace entonces una discusión compleja, pero tremendamente importante. Las universidades no necesitan naturalmente de este libro y de estas contribuciones para saber que tienen que tener adecuados mecanismos de gobernanza, pero este libro ayuda mucho a relatar experiencias, qué cosas han funcionado bien y qué cosas no han funcionado y que entonces deberíamos evitar. Desde luego, este es un tema vigente en todas nuestras universidades.
públicas, las privadas, de distintas categorías y denominaciones, por la mayor complejidad que envuelve, ¿no es cierto?, los temas de hoy de la universidad. Y eso se menciona en varias partes también. Las universidades o el mundo universitario se ha ido siendo más complejo, se ha ido haciendo más intrincado y se ha ido manifestando en crisis pequeñas o grandes que tienen que ver un poco con la manera de hacer las cosas. ¿De dónde vienen esos temas? El primero es naturalmente el crecimiento del sistema universitario. Este es un fenómeno que los chilenos lo conocemos muy bien, un sistema que crece de un 7%, 8% de la población de 18 a 24 años, a fines de los años 60, comienzo de los 70, hasta el día de hoy en que estamos hablando de un 40% o algo así de cobertura de la educación superior y de las universidades en más de un 30%, seguramente. Desde luego entonces esto pone un reto muy importante. Es distinto manejar una universidad que tiene una cobertura pequeña, una cobertura limitada por distintas razones, a una universidad que se abre a una participación de estudiantes, ¿no es cierto?, que es bastante más significativa. En el trabajo hay un capítulo del profesor Ganga y sus acompañantes que se refiere un poco a algo que es muy interesante y no debemos olvidar, que es la historia del sistema universitario, que a veces lo dejamos un poco de lado. Y él, en esta parte del libro, habla de la estructura de las universidades. Y él dice que el desarrollo del sistema tiene como uno de sus rangos la orientación a la formación de la élite dominante, con un claro sentido oligárquico. Eso es la raíz de nuestra universidad, de la cual no se excluye ciertamente a la Universidad de Chile, que para eso se desarrolló y se acrecentó durante la segunda mitad del siglo XIX. Y otro elemento también es el carácter unitario de la organización. Universidades tremendamente piramidales, centradas en un fuerte de arriba hacia abajo. Eso ha ido cambiando, naturalmente. En las empresas también ha ido cambiando. Hay una estructura más horizontal en la toma de decisiones y en el transcurso de la información. Y además agrega que el desarrollo científico y tecnológico no tuvo un hábitat estimulante en las universidades, refiriéndose, digamos, a universidades que tenían un fuerte carácter docente, un fuerte énfasis en la formación, pero poco en lo que era la investigación, a pesar de que, naturalmente, uno puede reseñar en las viejas universidades originales, los 8 universidades, si queremos, del siglo XX, claro, hay nichos de investigación muy importante, pero no es como una tarea de la institución como el todo, porque además hay otro fenómeno que yo agregaría a esto. Las universidades nuestras se desarrollan en un mundo de lento cambio alegre, por supuesto, y de lento cambio en un sentido estructural, y no las universidades de hoy, que estamos enfrentados a un vertiginoso cambio permanente que nos obliga naturalmente a estar mirando nuevas realidades y, por cierto, adaptándonos a ellas con mejores sistemas de gobierno. Y también ellos, nuestros autores, comparten otra idea, el hecho común de estas universidades, que yo denomino las viejas universidades, de poseer pocos estudiantes como proporción de la población. No olvidemos que la Universidad de Chile fue fundada como una universidad sin estudiantes. El ideal de universidad, según algunos profesores. Y es ciertamente, claro, esta universidad la que cambia fundamentalmente, ¿no es cierto?, a través de las reformas que impulsó el rector Domeyko, que incorpora la profesionalización a la universidad, que posteriormente le crearía problemas y eso llevó a cambio tempranamente en el siglo XX. Pero claro, esta era una universidad pensada en chiquitito, con pocos estudiantes, y una universidad, digamos, que tenía fuerte énfasis en lo docente.
Con este crecimiento que estamos experimentando, que hemos visto en los últimos años, naturalmente que el concepto de universidad respecto a esta realidad histórica ha cambiado fundamentalmente y eso representa retos para su organización y naturalmente su gobernanza. Un segundo tema es la mayor complejidad de la tarea universitaria. Con un sistema de educación superior que es bastante grande, bastante complejo y hoy día domina algo que el rector Rojas lo conoce muy bien, la competencia. Estamos enfrentados permanentemente a un mundo que no era el mundo de don Juvenal Hernández. Don Juvenal Hernández no competía con las otras universidades, había acuerdos para desarrollar tareas, ¿no es cierto?, repartirse un poco responsabilidades quizás, pero hoy día hay una competencia intensa incluso al interior de las propias universidades del Estado, bueno, la competencia por recursos naturalmente. Entonces eso es un cambio fundamental, un cambio en las mentalidades, un cambio en las presiones que desde la sociedad van hacia la universidad y que implica también el reto que nos preocupa en este libro, que es la gobernanza. Y desde luego hay una mucho mayor complejidad de la tarea universitaria. Yo reseñé 7 elementos que son de esta mayor complejidad. Desde luego, la tradicional formación de pregrado. Eso sin ninguna duda es una gran responsabilidad y eso tenemos que cambiarlo permanentemente porque todo está cambiando, incluyendo las tecnologías de información y comunicación. Naturalmente que ahí hay un reto importante, permanente. Pero también está el nuevo reto. La universidad está cambiando para enfocarse hacia nuevos estudiantes, que son aquellos que ya se formaron en la universidad o que se formaron en otros sistemas paralelos como la educación técnico-profesional y que aspiran entonces a una carrera universitaria después de los 25 años. Y las estadísticas muestran, digamos, de que las universidades están abriéndose a ese nuevo mundo, que probablemente en el futuro también va a cambiar. Entonces la formación tradicional de pregrado está cambiando. Y eso va a hacer cambiar naturalmente los mecanismos de transmisión de la información. Eso, por cierto, que va acompañado por el tema de las nuevas tecnologías. Hoy día empieza a abundar la educación a distancia, que todavía la vemos con bastante desconfianza en nuestro medio, pero hay países en que la educación a distancia ha invadido realmente y muy eficientemente la formación universitaria, cuando es bien hecho. Y eso naturalmente cambia mucho de los parámetros de gestión, de organización, de gobernanza de las universidades. Porque claro, son estudiantes que están online y posiblemente representan nuevos retos, nuevos temas, ¿no es cierto?, en torno a cómo tratarlo y abordarlo. Luego está el posgrado. El posgrado se ha ido haciendo más complejo cada vez. No solo tenemos los magíster como rúbrica general, sino que tenemos además los magíster en ciencia, tenemos los llamados magíster profesionales, hay magíster de distintas calidades y de distintas connotaciones. Y esto tiene que ver, claro, con productos que de alguna manera son esperados por una cierta audiencia y naturalmente que hay que atenderlos. Están los doctorados, los postdoctorados, que son cada vez más comunes también en nuestras instituciones. Hacia allá estamos avanzando. Hoy día se nos ha puesto como un requisito justamente, digamos, en los temas, ¿no es cierto?, de reconocimiento académico de la universidad, el tener programas de doctorado y naturalmente una planta de doctores, ¿no es cierto?, en las distintas disciplinas. Eso no existía en el pasado. Yo por lo menos que me formé de la mediados de la década del 70, eso no tenía realmente ninguna visibilidad importante. Hoy día es fundamental. La primera pregunta cuando te ingresa a ciertas instituciones, ¿no es cierto?, educacionales, la pregunta es, ¿qué porcentaje de doctores tiene en su planta académica? Porque claro, eso ha pasado a ser un elemento decisivo y naturalmente que administrar una universidad con una notable planta de doctores, ¿cierto?, que sea significativa numéricamente, naturalmente que representa retos muy importantes y muy diversos respecto de aquella otra universidad que muchos conocimos en la década del 70. Investigación es otra de las áreas que representa una complejidad enorme.
no solo porque tenemos que distinguir entre educación básica, ¿no es cierto?, sino también investigación aplicada y desarrollos con aplicación de investigación, y también lo que yo llamaría la investigación referencial, que es mucho de lo que se hace en términos de investigar mejores métodos de enseñanza, por ejemplo, en los cuales creo que estamos un poco atrasados. Desde luego está la vinculación con el medio, que es nuestra antigua extensión, pero hoy día tiene otras connotaciones y se ha hecho esto obligatorio para todas las instituciones de educación superior, las universidades incluidas. Está el tema de la internacionalización, que es un capítulo importantísimo. En el pasado, internacionalización era mandar un par de estudiantes, recibir otros y tener unos profesores visitantes y a lo mejor mandar parte de nuestros académicos a especializarse, pero eso ya cambió. La internacionalización tiene que ver, digamos, con la formación y cómo eso lo hacemos descender a los estudiantes. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a todo esto, tiene un programa de internacionalización muy activo que tiene que ver justamente con eso, cómo poner el mundo global en la cabeza de los estudiantes de ingeniería, de medicina, de economía o de lo que sea. Hay, en mi opinión, ¿no es cierto?, y esto he visto varios escritos, digamos, una pérdida de la autonomía de la universidad. Y claro, ya no estamos con la autonomía de los años 60, pero las universidades necesitan también un poquito más de autonomía intelectual para poder desarrollar sus propias líneas, sin necesariamente con una intervención que venga por la vía de los organismos que la política pública ha desarrollado. Yo cada vez que veo las atribuciones que tiene la Superintendencia de Educación, realmente me asusta. Francamente, porque, claro, si hay un superintendente que, ¿no es cierto?, lo haga bien, fantástico, o sea, le va a hacer una... Pero cuando no lo haga bien, no va a ser fantástico. Sobre todo porque es una superintendencia que depende del ministerio. Yo habría preferido una superintendencia fuera del ministerio. Pero todo esto tiene que ver con los retos y las complejidades, ¿no es cierto?, del desarrollo de las universidades. Las comunidades universitarias son cada vez más difíciles. Y en gran medida porque tienen más información. Antes se sabía poco de cómo ocurrían las cosas, pero hoy día, digamos, cuando un rector da un paso más allá, se sabe inmediatamente por las redes, o por la propia página web, A o B, y por lo tanto, ¿no es cierto?, las comunidades universitarias están mucho más informadas y son, por tanto, mucho más reactivas. Y por lo tanto, el rol político de un rector hoy día es mucho más delicado y tiene que ser mucho más activo que en el pasado. Y eso también incide, ciertamente, en la gobernanza, en el modo de hacer las cosas, ¿no es cierto?, al interior de las instituciones. La gestión, por cierto, que es más compleja. Un rector hoy día, a diferencia de Juvenal Hernández, tiene que saber de finanzas. A mí Jaime Lavado, mi antecesor en la Universidad de Chile, me decía que esa había sido una de sus grandes dificultades. Él era médico. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, me decía él, bueno, yo he tenido que empezar a estudiar qué es lo que es el delegado. Claro, porque tenía que utilizar no solo una nueva estructura conceptual, sino que manejar, ¿no es cierto?, información que era muy lejana, digamos, de lo que él, por cierto, está habituado como médico. Y naturalmente esto es un campo, ¿no es cierto?, de gran complejidad, además, porque tiene que negociar con bancos, un rector, cuando quiere hacer una inversión tiene que tomar préstamo a largo plazo, tiene que entender cómo se juegan, ¿no es cierto?, las variables incidentes en eso, cosas que usualmente no son bien entendidas por la comunidad universitaria. Lo único que quiere es que el rector esté endeudando a la universidad. Es un problema complejo, pero también son los problemas de recursos humanos. Hoy día hemos aprendido mucho el manejo de recursos humanos, hemos aprendido mucho de los asiáticos, primero que nada. Las universidades tienen que ir en ese mismo camino, ya no es un jefe de recursos humanos que simplemente hace los paquetes de regalo para la Navidad o la canasta para el 18. Es un jefe que tiene que ver, digamos, con un líder, ¿no es cierto?, de los problemas de desarrollo, especialmente no académicos y académicos también de las instituciones. Este rector también tiene que saber de marketing. Una cosa que en el pasado era algo impensable para un... ¿Qué tenía que hacer marketing la Universidad Católica de Chile? ¿De qué? ¿No? Pero hoy día es un tema.
¿cómo me diferencio yo? Ese es un problema de la Católica. ¿Cómo me diferencio yo de otros caballeros laicos y todo? Evidentemente, ¿no es cierto?, que ahí hay un tema. Desde luego en las universidades privadas hay un tema importante, pero también en las universidades públicas. Yo debo felicitar al rector Rojas porque creo que la estrategia de marketing de la Universidad de Talca ha sido excepcionalmente buena, mejor que cualquier otra universidad regional, déjeme decirle, ¿no? mirándolo desde fuera. Y lo que hace el buen marketing es saber envolver bien el producto, no es nada más que eso. Y el producto está ahí, y el producto, por lo tanto, ¿no es cierto?, se coloca adecuadamente en los paneles que corresponden. Y desde luego, ¿no es cierto?, en esta gestión más compleja que enfrentan las universidades está también este tema de responder a la regulación. Yo repito, creo que es una regulación bastante excesiva en muchos campos, yo la entiendo, sin embargo, cuando miro algunas instituciones que cojean y tienen severos problemas, pero creo que ha habido poca diferenciación, ¿no es cierto? Yo habría preferido una estructura diferenciada, regulatoria, dependiendo, por ejemplo, de los años de acreditación de la universidad, se me ocurre. Pero como aquí las discusiones, digamos, son parejas, digamos, para todos, probablemente, digamos, eso no tuvo mucha mirada, digamos, cuidadosa. El rector Rojas escribió aquí un artículo con el vicerrector Villalobos, y creo que en ese artículo, digamos, hay algunas ideas que son muy buenas para resumir estos desafíos que tenemos en materia de gestión. Hablan primero de la profesionalización de la gestión institucional. Eso hoy día lo sabemos y es un dato, o sea, debe ser así. Las nuevas demandas de transparencia y garantía de fe pública. La evaluación del desempeño tanto de la planta académica como la no académica. La necesaria mejora cualitativa y cuantitativa de las condiciones del entorno de la universidad para ser protagonistas, dicen ellos, del desarrollo territorial, donde ellas se localizan. Ese es un reto que naturalmente nunca tuvieron las sedes de la Universidad de Chile, por ejemplo, era otro mundo, pero hoy día el mundo de las universidades en las regiones, bueno, que tienen que ver con las regiones. Y eso es sustantivamente un problema que debemos atender. El efecto de las nuevas tendencias en la aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones que han permeado a las instituciones. Y finalmente, dicen ellos, las instituciones deben estructurarse de tal modo de estimular y posibilitar la creatividad y el pensamiento emprendedor, que es otro de los retos que tienen naturalmente que ver con los énfasis. Y eso está, claro, en el contexto de lo que él menciona, digamos, que es todo esto de la gestión estratégica. Y aquí también hay una contribución importante del rector Gaete de la Universidad del Biobío, que en resumidas cuentas, él argumenta que pese a todo esto, la gobernanza por sí sola no garantiza buenos resultados de corto y mediano plazo, ni posibilita asegurar estabilidad en el futuro, ni consolidar el modelo educativo propuesto. Y señala entonces que el factor estratégico esencial que dinamiza el todo en términos sistémicos son los líderes, su tipo y calidad de liderazgo. Y yo creo que aquí se rescata una cuestión que es esencial en esto, digamos, de la gobernanza, que es el liderazgo, la capacidad de conducir. Ahora, ¿cuáles son los dilemas que hoy día nos levanta, en mi opinión, este tema de la gobernanza? Si tenemos un sistema de gobernanza universitario más centralizado o más descentralizado. Y ahí hay un debate permanente, un debate que se acentúa, por cierto, con los tamaños de las instituciones. Yo por lo menos creo que las universidades actualmente se están orientando a descentralizar en las unidades académicas todo lo que significan las acciones y los recursos. Creo que en ese sentido ha habido buenos resultados, pero centralizando los estándares, ¿no es cierto?, y el control de la gestión. Yo creo que si uno logra compatibilizar esta estructura de centralización, descentralización, termina con algunos de los problemas que uno observa en muchas universidades, en que hay un excesivo grado de centralización, o de otras que han descentralizado, de tal modo que ya no pueden controlar nada, digamos, desde
el aparato central. Un segundo reto tiene que ver con el tema de los incentivos. Es un tema delicado y un tema vigente, incluso en universidades públicas. ¿Cómo establecemos premios por la productividad de nuestros académicos o la productividad de las distintas unidades académicas? Ese es un tema abierto y que creo yo que ocupa un lugar preeminente en las discusiones actuales. Y un tercer dilema que creo que es tremendamente importante y es el que yo abordo, digamos, en el capítulo al que me invitó Francisco para que contribuyera. ¿Vamos a tener un gobierno de los académicos o vamos a tener cogobierno? En las universidades públicas actualmente es una discusión vigente porque se están revisando los estatutos y hay muy buenas razones, en mi opinión, ¿no es cierto?, para consultar la participación de los estudiantes con distintos grados, porque yo por lo menos soy de los convencidos de que los estudiantes son capaces de mirar a 20 años, nosotros ya no somos capaces de mirar a 20 años, y por lo tanto la participación de los estudiantes en las grandes decisiones, en los grandes lineamientos, me parece que es una idea a recoger y a explorar. La Universidad de Chile lo hizo estableciendo un senado académico, un senado universitario que tenía, digamos, límites en su rol. El límite era, labor del Senado, pensar el largo plazo de la universidad. La gestión, no, la gestión es del Consejo Universitario. Y con eso terminábamos con esta mala experiencia que tuvo la Universidad de Chile, precisamente a fines de los años 60, cuando creó también una especie de Senado universitario que se contraponía, ¿no es cierto?, a este Consejo Universitario, y que por cierto llevó a choques que terminaron en un conflicto permanente. Recordemos que el rector Bellinger fue elegido 3 veces sucesivas, ¿no?, porque bueno, las distintas interpretaciones y presiones que existían, era todo, estaba además en un contexto político determinado. Yo creo que una estructura de este tipo, porque sé que varias universidades están pensando, digamos, en crear algo como esto, tiene 2 condiciones importantes. Primero, delimitar las tareas del Senado. Y eso tiene que tener un acuerdo político establecido en el propio estatuto, de qué se preocupa el Senado y de qué no tiene que preocuparse el Senado. Y cuando se pasa esa línea, empiezan los problemas. En la Universidad de Chile, el Senado no tenía que preocuparse del presupuesto de la universidad, pero el Senado se metió en el presupuesto. Por lo tanto, el Senado le dice al rector qué prioridades sí, qué prioridades no, y como ahí están los estudiantes, empiezan a haber una cantidad de juegos políticos que son bastante dañinos para la institución en general. Yo creo que debiéramos ser capaces de establecer un cuerpo que tenga delimitadas funciones en materias de gobierno universitario. Mi ejemplo siempre fue, si el tema de discusión es de qué color vamos a pintar la casa central, dejémosle eso al Consejo Universitario. Los temas más importantes, que son las líneas de largo plazo de la universidad. ¿Qué universidad queremos para los próximos 5, 10, 15 años? ¿En qué línea? Ese es un tema del Senado académico. Se han empezado a confundir esas cosas. Por tanto, es muy importante poner las reglas. Y lo segundo, me parece fundamental, de que el rector tiene que ser presidente del Senado académico y tiene que ser además, por cierto, el presidente del Consejo Universitario. Me parece que cuando se tienen separadas estas funciones, que es lo que se hizo en la década del 60 en nuestra universidad, en la Chile, bueno, tenemos 2 rectores. El rector bueno, de discurso, digamos, que gasta más plata, digamos, que está dispuesto, ¿no es cierto?, a distribuirla adecuadamente, y el otro, que es el que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los devengados, que tiene que ver con los problemas, ¿no es cierto?, reales de los recursos de la universidad, que siempre son escasos. Yo creo que este es un libro extraordinariamente motivante, francamente. Yo me siento muy contento de haber participado en él, me siento muy contento de que lo publicó también la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es una universidad bastante prestigiosa, especialmente su Facultad de Ciencias Políticas. Y yo, por tanto, yo felicito a Francisco por su empeño, su persistencia, que ha llegado a este producto que ahora nos ha mostrado tiene un sentido más de proyecto académico, mucho más integral y mucho más allá del libro. De manera que agradezco también al rector que nos haya acogido aquí a su casa, digamos, y le agradezco la invitación a entregar mi comentario sobre esta obra. Muchas gracias.
Agradecemos